Hermanos, buenas noches, pues bendiciones. Vamos a comenzar un nuevo capítulo del libro de Job. Entonces, pues es de bendición porque ya vamos, dice uno, casi llegando a la mitad. Ya vamos a empezar el día de hoy, el día aquí, el capítulo 15. Y pues vamos a ver cómo la vida de Job está transcurriendo tras estos comentarios nada buenos de sus amigos, ¿no? Y pues me da un gusto tenerlos aquí viendo el estudio y es de gran bendición para todos. Y pues le dice uno, prepárense en sus hogares, donde un lugar tranquilo, donde podamos estar escuchando la palabra del Señor. Y pues les digo, este capítulo 15 es realmente, pudiéramos decir, un contraataque, ¿no? Después de que Job lo vimos como él defiende su postura, él defiende su integridad ante estos amigos que pues realmente están atacándolo, más que consolarlo, más que ayudarlo, pues realmente lo están atacando, ¿no? Y quieren, dice uno, con un contraataque de todo lo defendido de Job. Y pues cada uno vemos, ¿no? Que estos tres amigos hablaron de todo lo que ellos eh, pues conocían de Dios y que estaban, entre comillas, aconsejándole a Job que sacara todo realmente para que fuera perdonado por Dios y le quitara esta prueba tan difícil. Y pues sabemos que en esta segunda ronda, digamos, de habla de estos amigos, pues realmente van a subir más de tono, ¿no? Y van a ocasionar un cierto malestar o irritación hacia ellos. ¿Por qué? Porque Job les estaba contestando con gran verdad, con gran sabiduría y a pesar de que ellos, entre comillas, pues tenían también ese conocimiento. Y recordemos que pues Elifaz, ese va a ser nuevamente el que va a hablar primero, va a ser el mismo orden que la primera conversación que tuvo, ¿no? Y recordarán que lo vimos en el 4 y en el 5 de Job, donde, como diciendo con palabras, pues como dicen, lo que había, eran realmente lo que había Job, eran vanas, vacías e inútiles, ¿no? Y aunque sabemos que Job, pues él estaba defendiendo esa postura y este Elifaz, pues no, él quería que forzosamente Job confesara, ¿no? Que era un gran pecador y todo de acuerdo al, entre comillas también, pues a la experiencia que este Elifaz había tenido, ¿no? A través de los años. Y sabemos que, pues, este Elifaz, pues de acuerdo a su, entre comillas, experiencia y la sabiduría de sus antepasados, él tenía, pues, digamos, un gran valor sus pensamientos, ¿no? Por todo lo que tenía él de experiencia. Y Elifaz creyó que realmente que sus palabras eran tan ciertas como las de Dios. Y pues realmente no, vimos que no. Y podemos aquí, por las expresiones de este Elifaz, realmente podemos ver lo difícil, lo fácil, ¿no? No lo difícil, lo fácil que era su arrogancia, ¿no? Al estar hablando de él por su experiencia. Entonces, pues, vamos a conocer esta segunda conversación que tuvo Elifaz con Job, pero ya dice uno todavía ya más subida de tono. Y realmente, pues, él se apoya en argumentos donde realmente, pues, no tenía nada de razón. En parte hay cosas que dicen que son gran verdad, ¿no? De la palabra de Dios, pero realmente él estaba metiendo de su propia cosecha. Entonces, pues, los invito a que entremos de lleno a este tema 15, pero primero vamos a poner estos momentos en oración. Les invito a que cierren sus ojos y pongamos estos momentos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, grande eres, Padre, y gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor,
tener pues una semana bendecida, Señor, una semana llena de gozo, una semana llena de tu palabra, Señor, y gracias porque nosotros, Señor, debemos estar gustosos escuchando tu palabra, estar en comunión contigo, Señor, porque es tan fácil, Señor, que nosotros como humanos te hagamos a un lado. Debemos de sentir, Señor, esa necesidad que tenemos hacia ti, porque, Padre bendito, sin ti no somos nada, sin ti no podemos hacer nada, Señor, y sin ti las cosas no salen nada bien. Sabemos, Señor, que tú eres la verdad y la vida en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor, y en cual nosotros debemos de recurrir siempre a ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Y pues los invito a que vayamos que abran sus Biblias en el capítulo 15 y vamos a ver los primeros 16 versículos, y el título en sí se llama Busca con vehemencia la oración, ¿no? Y pues vehemencia quiere decir fuerza, ímpetu, pasión. Entonces pues busquemos con esa pasión el estar orando y estar en pláticas con nuestro Dios, ¿no? Y los invito, vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo 15, que dice así: respondió Elifaz temanita y dijo: ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Y aquí una vez, como les digo, ya había concluido la primera ronda de discusiones, cada uno con sus amigos expresaron lo mismo, y en este mismo orden iba a empezar, ¿no? Elifaz. Recordemos que Elifaz fue el primero en hablar, era muy espiritualista. Él había, entre comillas, tenido un sueño, una visión, y creía tener la suficiente experiencia para hablar con Job y que Job lo escuchara, ¿no? Merecía ser escuchado por esa gran experiencia que él solía tener, ¿no? Y pues comienza, dice uno, Elifaz, con un segundo ataque hacia Job. En lugar de, dice uno, pues si ya tiene uno la experiencia de que realmente no fue nada suave en el primer plática o primer consejo que, entre comillas, dio Elifaz, pues no lo suavizó nada, ¿no? Entonces Elifaz continúa acusando a Job y ahora le dice que Job se deshace del temor de Dios y que todo lo que le concierne, y a él, que Job se encuentra, ¿no? Dice uno, haciendo a un lado a Dios, y que a tal grado que se está restringiendo la oración, ¿no? Que él se ha apartado, Job se ha apartado de Dios con estas pruebas. Y pues sabemos que no, a medida que Job se vuelve, digamos, más vehemente, ¿no? Con ellos, porque él realmente expuso su sentir y cómo él en su vida venía actuando, ¿no? Sabemos que sus amigos realmente no lo conocían, creo que ni tantito, porque pues conocíamos que Job era un hombre realmente recto, ¿no? Ante los ojos de Dios, y sin en cambio este amigo Elifaz no. Elifaz empezó siendo un poquito amable y cortés cuando lo vimos en el capítulo 4, pero conforme a segunda conversación, pues realmente él estaba siendo ya más descortés, estaba disminuyendo toda esa cortesía, ¿no? Y dice uno, va, entre comillas, más al grano para acusarlo, ¿no? Que estaba realmente en una locura por lo que estaba haciendo o diciendo de Dios, esa impiedad que estaba haciendo, ¿no? Y pues obviamente que
pues empieza a subir de tono esa discusión, se vuelve más acalorada y también se vuelve más áspera, porque pues a quién le gusta que realmente esté insistiendo en algo que no, que realmente dice uno que llegue y me acuse de algo cuando yo sé que no, y es tan fácil, dice uno, perder los estribos, pero no. Aquí Job estaba pues defendiendo elocuentemente, como les dije, y sabemos que pues aquí dice que este Job estaba respondiendo con una vana sabiduría, con palabras inútiles, y estaba disipando el temor de Dios, ¿no? Ese era el pensar de este amigo Elifaz, ¿no? Y que dice uno, en lugar de ayudarlo, a animarlo, a que realmente se fortaleciera, no, estaba desanimando, ¿no? A Job con todos estos comentarios fuera de lo que realmente quería, ¿no? Y estaba haciendo lo que quería, pues era, dice uno, persuadirlo, ¿no? Quería que escuchar lo que él pensaba, este Elifaz, lo que pensaba de Job. Quería ver que él tenía la razón, que Job tenía pecados, ¿no? Pero aquí estaba muy, muy, muy equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que estaba menoscabando la oración, ¿no? Delante de Dios. Y pues realmente se estaba muy, muy equivocado. ¿Por qué? Porque él como sabía la oración secreta que tenía Job con Dios, ¿no? Si sabemos que en los primer capítulo se nos habla que era un hombre de oración y un hombre piadoso. Entonces él estaba, este Elifaz estaba realmente muy equivocado, ¿no? Él le estaba diciendo, por lo que estás pasando, ahí por tus palabras estás haciendo a un lado a Dios y tú no estás cumpliendo conforme a los estatutos de Dios, ¿no? Y entonces, pues por eso le dice que estaba menoscabando la oración, ¿no? Y el menoscabar, pues realmente, ¿qué dice? Significa disminuir o acortar o reducir, ya sea la oración o ese amor a Dios, ¿no? Lo que estaba haciendo. Y podemos ver también hoy en la actualidad, ¿no? Como mucha gente realmente menoscaba la oración, ¿no? Y aquí hay un comentario de Spurgeon que hay formas en algo de cómo realmente se menoscaba la oración. Y les voy a mencionar algunas. Unas de estas dice que menoscaban la oración delante de Dios porque no oran con frecuencia o regularidad. Y eso pasa comúnmente. Y no nada más se diga con los que no creen, sino también con el creyente. No sé por qué menoscaban esa oración, ¿no? También porque no preparan su corazón realmente adecuadamente para cuando se va a orar, ¿no? Realmente no están considerando a quién le están orando. A veces no sé la forma en que lo oran o cómo la deben de hacer. También deben de admitir que en sus corazones debe de haber humildad y aceptar que uno es pecador y que debemos de estar agradecidos con Dios. Y eso también eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? También comenta de eso, de que menoscaban la oración delante de Dios porque oran de una forma tan formal o estricta, ¿no? Que se basan en algún aprendizaje tal vez equivocado de la oración. Y no están abriendo realmente su corazón a Dios. No están, dice uno, derramando todo ese sentir de su corazón hacia Dios. No, dice uno, no lo abren, se quedan con ciertas cosas. Entonces, o también en la forma en que oran, ¿no? En esa poca fe.
en que dice uno, hay mucha incredulidad por parte de las personas que oran, porque no están creyendo al 100% que Dios les va a responder. Y eso también menoscaban la oración. Entonces, hay que, cuando vamos a orar, hay que realmente hacerlo con humildad, con deseos y con una pasión que realmente se sienta, y esa credibilidad que Dios nos va a responder a todas las oraciones. Amén. Los invito a que vayamos al 5 y 6, que dice así: porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los estatutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Y aquí, ¿no? Elifaz nuevamente lo condena, porque dice que Job se está condenando por todo lo que ha hablado, que habla cosas malas, y él se está condenando propio. No Elifaz, ¿no? Como diciendo: Elifaz, me estoy lavando las manos, tú eres el que estás condenándote por tus propias palabras, Job. Entonces, pues, digo, Elifaz, ser rudo, ¿no? Decimos comúnmente, porque pues él estaba, insiste y insiste, lo estaba condenando. Entonces, cada vez que hablaba, en lugar de, dice uno, ayudarlo, entonces realmente las expectativas de los amigos de Job, ya la verdad, dice uno, ya no quería que siguieran pronunciando palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque no había realmente sabiduría en esas palabras. Entonces, pues Job, Elifaz quería que Job pronunciara realmente ese arrepentimiento de todos los pecados que tenía, y en el cual lo estaba poniendo en esa posición, ¿no?, de prueba tan difícil. Pero pues, como dicen, conocemos desde el principio del libro y sabemos que no era por sus pecados. Realmente él estaba en una buena posición delante de Dios, Job, pero Elifaz, dice uno, casi quería torturarlo para poderle, entre comillas, sacar la verdad, ¿no? Y eso es lo que nosotros, como siervos de Dios, hay que tener en cuenta cuando hablemos, ¿no? Y queramos nosotros dar un consejo, que hablemos siempre con la palabra de Dios, con sabiduría, que nosotros estemos siempre atentos a lo que hablemos. Conocemos de la palabra del Señor, entonces debemos de estar siempre nosotros muy, muy atentos cuando estemos, dice uno, aconsejando, ¿no? Demos consejería. ¿Por qué? Porque si hablamos cosas vanas, en lugar de ayudar, vamos a tirar a la gente, ¿no? Y recordemos que Proverbios 13:3 nos dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces, pues sí, hay que, dice uno, si no tenemos palabra sabia de Dios, mejor no hablemos, porque nos vamos a meter en problemas, ¿sí? Y los invito a que vayamos al 7 y al 8, que dice: ¿naciste tú primero que Adán, o fuiste formado antes que los caullados? ¿Oíste tú el secreto de Dios, y está limitada a ti la sabiduría? Y dice, ¿no? Elifaz, pues, que le dice a Job: no eres el primer hombre en la tierra para saberlo todo, ¿no? Que conoces todo por esa gran experiencia. Sabemos que Elifaz se la daba del hombre con experiencia, ¿no? Porque pues podría decir que era el más grande de edad y que él tenía esa experiencia, ¿no? Pero sabemos que en la vida sí te da la experiencia la edad, ¿no? Pero no te da la sabiduría. Sabemos que la sabiduría viene de Dios. Entonces, no porque somos más grandes,
En edad somos más sabios que otros, porque si no tenemos nosotros la palabra del Señor, podemos ser inteligentes, pero no somos sabios. Podemos ser hombres de experiencia, pero no sabios. Y lo que realmente nos interesa es dar un consejo sabio, no dar un consejo de experiencias. Porque ahí está nuestro ego. Estamos hablando por nosotros y no estamos hablando por Dios. Entonces, también aquí Elifaz, ¿no?, le indica a Job que, pues, que Dios no habla o no ha hablado con él directamente, como para que se expresara así, ¿no?, defendiendo sus argumentos. Y tal vez, pues sí, Job no estaba hablando directamente, pero sí él estaba en comunicación por medio de la oración y la comunión que tenía con Dios. Por eso es que le digo, tan importante es la oración, porque tenemos un canal directo con Dios. Ya nos permite estar orando y sabemos que si tenemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro conducto para poder también estar siempre en contacto con Dios. A cualquier hora que nosotros queramos tener esa comunicación con Dios, la podemos hacer. Sabemos que la oración es el método más efectivo para hablar con Dios. Entonces, debemos, como les digo, estar siempre buscando esa comunicación con Dios. Amén. Vayamos del 9 al 11 que dice, ¿qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no halle en nosotros? No se halle en nosotros. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, muchos más avanzados en días que tu Padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que son dulzura se te dicen. Y aquí Elifaz, ¿no? Sigue, ¿no? Duro y duro que él tiene la máxima experiencia. ¿Por qué? Porque sus canas, aquí habla ya de la vejez, ¿no?, de sus cabellos canos, y que él es más sabio que los demás, ¿no? Sabemos que, y como lo mencionamos anteriormente, no el que seas más grande de edad te quiere decir que seas el más sabio, ¿no? Y pues aquí también habla de los consuelos, ¿no? Esa consolación realmente, que sabemos que un hombre sí te puede dar un pequeño consuelo, palabras de aliento, pero el consuelo que realmente es el que viene de Dios. Ese te va a dar paz a tu vida. Ese consuelo que te trae tranquilidad, te trae esa energía para tu vida, porque Él es el único. Él es la fuente, nuestro Dios, de ese consuelo. De todo el consuelo viene y proviene de Él. Amén. Entonces, sabemos que es por su mediación, mediante la disposición soberana, porque en Él y solo en Él se puede tener consuelo. Sabemos realmente que Dios da consuelo en abundancia, porque viene de Él. Él es el único que nos puede dar. Y no hay nada, ningún problema, ninguna angustia que pueda estar sobre ese consuelo que Dios nos da, porque es tan grande y tan divino que realmente no hay nada que lo sobrepase. Él está sobre todo. Entonces, el consolarnos, el consuelo, que nos da nuestro Dios, dice uno, es insuperable. Entonces debemos nosotros de siempre buscar ese consuelo por medio de su palabra. Él siempre va a traer palabra de consuelo
ante las adversidades que nosotros llegamos a tener en esta vida. Y le digo, este es un gran libro para todos nosotros como cristianos, porque tenemos nosotros de dónde sacar ese consuelo. Sabemos de dónde buscarlo para darnos ese consuelo. Sabemos dónde buscarlo. Entonces, es de gran bendición que nosotros conozcamos de esa gran sabiduría que Dios tiene para nosotros y que nos ayuda en el transcurrir de nuestra vida. Amén. Y vayamos al 12 y 13 que dice, porque tu corazón se aleja y porque guiñan tus ojos, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Y aquí nuevamente Elifaz, ¿no? Sigue atacando a Job, le dice, oye, pues tú tienes coraje en contra de Dios, ¿por qué es ese enojo? ¿Por qué esas palabras de enojo hacia Dios? Pero sabemos que Elifaz realmente estaba equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque como se sentía el hombre de experiencia y entre comillas le estaba dando un consejo de las palabras de Dios o lo estaba consolando con las palabras de Dios y Job las rechazó, entonces Elifaz estaba pensando que estaba también rechazando ese consuelo de Dios y que su espíritu estaba en contra de Dios cuando él estaba viendo más, ¿no? Cómo se estaba haciendo una comparación de que, pues bueno, yo las palabras que digo son porque Dios las dice. Y pues sabemos que realmente Elifaz estaba muy equivocado, estaba diciendo sus palabras realmente, como decía Job, vanas, ¿no? Porque no le estaban ayudando en nada espiritualmente a Job. Elifaz, dice uno, en lugar de ayudarlo, la estaba regando nuevamente y se fue el pensar que Job estaba en contra de Dios, ¿no? Y por eso es que nosotros debemos de tener ese siempre conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos consolar adecuadamente. No desviemos el pensamiento de Dios a nuestros pensamientos, ¿no? Entonces siempre busquemos esos pensamientos, esos consejos conforme a la palabra de Dios. Amén. Y vayamos del 14 al 16 que dice así, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como el agua. Y pues aquí Elifaz indica que el hombre por sí solo no se puede justificar y que todos son pecadores. En ese aspecto, pues dice uno, tiene razón, acertadamente lo dice, ¿no? Y que, pues dice uno, nada hay limpio y puro más que Dios. Y esa también es una gran verdad, ¿no? Acertadamente estaba diciendo eso. Y que realmente aquí también menciona, ¿no? Todo hombre, llámese creyente o inconverso o no creyente, como quiera también. Pero dice uno, el que es vil, menciona aquí, ¿no? El que es vil, pues dice uno, lo estaba comparando con un hombre vil, ¿no? Dice, no tiene comparación. ¿Por qué? Porque dice uno, a veces en el hombre vil está el mal en él. Está dentro de él ese mal, ¿no? Y toma como ejemplo, ¿no? Dice, es como un hombre que tiene sed y tiene esa necesidad de beber agua, ¿no? Lo estaba comparando así Elifaz a Job, ¿no? Que tiene el mal como si un hombre tuviera mucha sed. Y no les digo un ejemplo,
¿Quién no ha tenido sed y realmente busca uno luego el poder saciar su sed? Así Elifaz le estaba diciendo a Job, ¿no? ¿Sabes que tú tienes el mal y tú nada más andas buscando la manera de hacer el mal, ¿no? Y realmente pues aquí Elifaz estaba, pues como dicen, aplicando esta doctrina a un creyente y que no debería de ser, ¿no? Dice uno, tal vez a un incrédulo, puede ser que sí. ¿Por qué? Porque vive en constante mal, ¿no? Él no conoce de la palabra del Señor, él ama más las cosas del mundo. Entonces él dice uno, él sí se vería así como anda ya nada más buscando la necesidad de saciar ese mal que él tiene, ¿no? Por eso es que dice, no debe de haberlo aplicado a Job, ¿no? Sabemos que no hay un solo justo, como lo hemos visto en los estudios de Romanos. Y si alguien quiere ser justificado, es nada más ser creyente, ¿no? Mediante la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, pues nada más como conclusión, que no mengue nuestro deseo y pasión por la oración. Amén. Y pues hemos concluido, vamos a terminar con una oración. Señor, gracias porque requerimos tanto de ti, Señor. Y si tenemos el conducto delante de nosotros, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que tú, Señor, nos permite siempre estar en comunicación contigo. Nada más que nuestro corazón necio lo desee. Sabemos que nosotros portamos el mal, Señor, y que queremos dejar todo eso. Sabemos, Señor, que no es una tarea fácil, pero sabemos que, Señor, estando en comunión contigo, estándonos alimentando de tu palabra, Señor, vamos a lograrlo. Gracias, Señor, por este alimento y, Señor, te pido, Señor, que sea de gran bendición para nuestras vidas y los llevemos a cabo. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.